Eran casi las 9 de la noche cuando el viejo reloj del pasillo del Café Fonte marcaba la hora. Yo, ya exhausto, limpié el mostrador con un paño mientras intentaba ignorar el dolor en mis piernas, sobrecargadas de trabajo después de un día intenso. El viernes siempre estaba ocupado, pero este parecía especialmente ocupado. En momentos como estos me esforzaba por no recordar que justo el día anterior estaba explicando a una clase de 9º grado las sutilezas de los tiempos perfectos en inglés. Ahora mi trabajo consistía en llevarle platos de pato pequinés graso y una lasaña de berenjena al profesor privado de mi hijo. Anja, para la tutora, repetí en voz baja, acomodando automáticamente un mechón de cabello que se había escapado del moño. Mi Kirill, mi chico inteligente, de repente empezó a tener dificultades con las matemáticas. Al fin y al cabo solo tenía 14 años, una edad complicada, sumada a la separación de sus padres. Y además nuestra vieja computadora decidió morir para siempre. No vale la pena arreglarlo, solo causará daños, había dicho el técnico del edificio de al lado. Pero Kirill estaba tan entusiasmado con la programación últimamente. Galina Semyonovna, nuestra encargada, se acercó con su paso característico y sus tacones bajos resonando sobre el suelo de madera. Su rostro mezclaba compasión y preocupación. Anina, querida, comenzó en voz baja. Oleg Petrovich acaba de llamar. Le pidió que hoy asistiera personalmente a la mesa 10. ¿Qué clientes especiales serían estos? Instintivamente me arreglé el delantal. Es Sobolev con su grupo, explicó, alzando significativamente las cejas. Obtuvieron un gran contrato para el mantenimiento de la flota de la administración regional. Lo van a celebrar. A Sobolev solo lo conocía por su reputación, propietario de la cadena de repuestos para automóviles Tech Center Plus, una figura muy conocida en la ciudad. Uno de los que se enriquecieron en los años 90 y, a diferencia de muchos, no solo sobrevivió sino que amplió su negocio. ¿Por qué entonces se me secó la garganta de repente? Galina Semyonovna apartó levemente la mirada. Oleg Petrovich dijo que Sobolev pidió específicamente al empleado más educado. ¿Educado? ¿Qué palabra más curiosa eligió?, pensé, sintiendo un extraño malestar. Llegaron alrededor de las 10, un ruidoso grupo de 9 personas, 7 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con ropa cara pero de dudoso gusto. Sus fuertes voces dominaron la atmósfera del café, lo que provocó que otros clientes bajaran el tono sin querer. Reconocí inmediatamente a Sobolev. Alto, de constitución robusta, de poco más de 40 años, tenía ese aire de quien está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Su imponente presencia con un traje azul oscuro parecía ocupar todo el espacio alrededor de la mesa. Champán para empezar, determinó sin siquiera mirar el menú. Y date prisa, muchacha. Asentí en silencio y fui a cumplir el pedido. Los años en el aula me han enseñado a ignorar ciertas familiaridades. Después de todo, he oído cosas mucho peores de boca de adolescentes. A las 11 el grupo ya estaba bastante cambiado. Pidieron sin parar, snacks, platos calientes, más bebidas. Sobolev pagó sin mirar, arrojando 5.000 billetes sobre la mesa como si fueran monedas sueltas. ¿Por qué nuestra camarera habla tan en serio?, preguntó de repente, cuando me acerqué a él nuevamente. Sonríe, bonita. Estamos de celebración. ¿Sabes cuánto era el contrato? 15 millones al año. Forcé una sonrisa formal. Felicitaciones. ¿Algo más? Lo haremos. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que los vasos rebotaran. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas además de llevar platos? Me quedé paralizado. Algo dentro de mí intuyó que esto no terminaría bien. Soy profesora de inglés. Trabajo aquí los fines de semana para complementar mis ingresos. Un breve silencio se apoderó de la mesa. Sobolev intercambió miradas con sus compañeros. Un maestro, repitió con tono burlón. ¿Escucharon, muchachos? Siempre digo, la educación hoy en día es inútil. Miren, la maestra se convierte en camarera. Sus amigos se rieron con aprobación. Sentí que algo se congelaba dentro de mí. No fue vergüenza, fue una profunda indignación. ¿Sabes cuánto gano al mes en la escuela?, le preguntó a uno de sus amigos, pero mirándome. 32.000. Mi mecánico lo hace en un día. ¿Cómo supo mi salario? Probablemente fue una coincidencia,
pero eso no hizo que la situación fuera menos incómoda. Entonces, Dim, ¿qué tal si probamos con nuestro dinero lo que enseñan en las escuelas?, sugirió uno de los hombres, calvo, con una cadena de oro sobre la camisa. Pídale que le dé una lección. Sobolev se animó. Sus ojos brillaron con una luz desagradable. Buena idea, Palig. Se volvió hacia mí. Vamos, guapa. 5.000 para ti si das una lección de inglés ahora. Muéstranos en qué se gasta el dinero público. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sala cayó en un silencio artificial. Los clientes de las mesas vecinas dejaron de hablar y se volvieron hacia nosotros. Lo siento, pero estoy trabajando, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pagamos, insistió Sobolev, sacando un billete de 5.000 de su bolsillo y agitándolo en el aire. Galia, llamó el gerente. Solicitamos a su camarera 15 minutos para un programa cultural. ¿Alguna objeción?, añadió mirando a Galina Semyonovna, que se limitó a sonreír torpemente y abrió los brazos en señal de rendición. Después de todo, Sobolev era un cliente demasiado importante. Vamos, profesora, demuestra lo que vales, animó una de las mujeres del grupo. Tal vez incluso cante para nosotros, se ríe uno de los hombres. Solo quería desaparecer. Se me ocurrió la idea de dar la espalda e irme en ese mismo momento. Pero entonces me vino a la mente la imagen de Kirill, inclinado sobre su cuaderno de matemáticas, con esa mirada perdida en los ojos. Profesor particular, computadora nueva, pagos de casa. Respiré profunda y lentamente. Bueno, ¿de qué te gustaría hablar? Mi voz sonó sorprendentemente firme. Por un momento, nadie pareció creer que había aceptado. Hablamos de negocios. Cómo celebrar reuniones con extranjeros, sugirió Sobolev, tras una pausa de sorpresa. Asentí y junté las manos frente a mí, como lo hice en clase. Empecé a hablar en inglés claro y sin acento. Señores y señoras, hoy discutiremos las negociaciones internacionales y los aspectos culturales que influyen en ellas. Hablé con fluidez como si estuviera dando una conferencia universitaria. Le expliqué las diferencias en ética profesional entre países, cómo estructurar una presentación ante socios extranjeros, qué gestos evitar en diferentes culturas. Poco a poco las sonrisas en los rostros de los presentes desaparecieron, sustituidas por expresiones de asombro. Sobolev se quedó con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Continué usando estructuras más complejas, citando proverbios ingleses sobre ética empresarial. Agotado el tema, pasé a los métodos de enseñanza, hablando del enfoque comunicativo y sus ventajas. Y entonces, sin saber muy bien por qué, comencé a recitar un soneto de Shakespeare. El mismo que decoró para un concurso hace años, te compararé con un día de verano. Eres más hermosa y más templada. El café estaba completamente en silencio. Incluso los camareros se detuvieron en el mostrador. Galina Semyonovna me miró como si me viera por primera vez. Sobolev permaneció inmóvil con el rostro congelado en una extraña expresión, una mezcla de sorpresa, vergüenza y curiosamente admiración. Mientras los hombres puedan respirar o los ojos puedan ver, vivirá esto, y esto te dará vida a ti. Terminé e incliné levemente la cabeza, como siempre hacía al final de una presentación. Vino de... La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire entre nosotros. Marina Alexandrovna se ajustó las gafas con un gesto minucioso, como si preparara sus palabras con la misma precisión con la que organizaba los papeles sobre la mesa. Anna Viktorovna comenzó y su tono formal sonó como un presagio: he recibido una propuesta interesante del señor Sobolev. Expresó su deseo de patrocinar un proyecto educativo en nuestra escuela. Curso preparatorio para profesiones técnicas, con énfasis en mecánica automotriz. Hizo una pausa, observando mi reacción con una mirada que mezclaba cálculo y curiosidad. ¿Y adivina a quién nombró para coordinar este proyecto? El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarlo con la uña. No tuve que adivinar. La respuesta estaba escrita en la tensa sonrisa de la directora, en la forma en que sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la carpeta de cuero marrón. Tú, confirmó como anunciando una sentencia. Sobolev fue muy específico. Dijo que, dado tu talento pedagógico y tu experiencia práctica, aquí hizo un énfasis irónico que no se me escapó, serías la persona ideal para desarrollar el programa.
Por supuesto, con el correspondiente aumento salarial. Mis dedos involuntariamente apretaron mis muslos. No fue una oferta. Fue un jaque mate disfrazado de oportunidad. Sobolev no se había contentado con humillarme, con comprar mi silencio con notas sucias de orgullo herido. Ahora quería ponerme bajo sus órdenes, transformar mi resistencia en complicidad. Y lo peor, utilicé precisamente lo que más amaba, la educación, el futuro de mis alumnos, como moneda de cambio. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté, manteniendo mi voz lo más firme posible. Marina Alexandrovna suspiró como si lamentara mi terquedad. Anna Viktorovna, ya sabes cómo son las cosas. El presupuesto para el próximo año ya se ha recortado un 15%. El techo del gimnasio lleva 2 inviernos con goteras, y el ayuntamiento promete, extendió las manos en un gesto teatral. Sobolev ofrece nuevos equipos, becas para estudiantes e incluso uniformes. Y todo ello sin burocracia. Se inclinó levemente hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. Entre nosotros, mencionó que si no acepta, la oferta puede ser retirada. Y bueno, una sonrisa gélida. No sería solo la escuela la que sufriría esto. Serían tus alumnos. Los que tanto necesitan oportunidades. La amenaza velada flotaba entre nosotros como una espada. Ella lo sabía. Sabía que no podía negarme, no cuando el precio sería el futuro de niños como Kirill, que ya soñaban con la prometida escuela de conducción. Sabía que para mí cada estudiante era una batalla personal contra la desigualdad, y que Sobolev había elegido el terreno perfecto para derrotarme. ¿Cuándo debo empezar?, pregunté, y mi voz sonó extraña a mis propios oídos, como si perteneciera a otra persona. Marina Alexandrovna se relajó visiblemente y se reclinó en su silla. Excelente pregunta. Sobolev vendrá mañana para firmar el acuerdo. Puedes discutir los detalles con él. Cerró la carpeta con un clic seco. Y Anna Viktorovna añadió cuando ya me estaba levantando. Te pidió que presentaras personalmente el proyecto a los padres en la reunión del jueves. Una cuestión de confianza. Salí de la oficina con las piernas pesadas, como si llevaran anclas. En el pasillo, el ruido de los estudiantes entre clases sonaba lejano, amortiguado. Me apoyé contra la fría pared y cerré los ojos. La ironía era cruel. Yo, que había pasado años enseñando a Shakespeare como una lección de dignidad, ahora me veía obligado a actuar según un guión escrito por Sobolev. Y lo peor no fue el dinero ni la humillación. Era la certeza de que una vez más, había calculado cada movimiento, incluida mi aparente victoria en la cafetería. Porque 10.000 rublos, después de todo, fue solo la primera oferta. Y el partido apenas había comenzado. La puerta de la oficina de Ximena se cerró con un chasquido seco, resonando como un veredicto. Se ajustó las gafas con gestos calculados, como si cada movimiento fuera una pieza del tablero que solo ella pudiera ver completa. Anna Viktorovna, me han llegado ciertos informes, empezó, golpeando con el lápiz la mesa con hipnótica regularidad. Las palabras sonaron como clavos clavados, informes de su comportamiento inapropiado. Permanecí en silencio, esperando el siguiente golpe. El nudo en mi estómago se hacía más fuerte con cada segundo. El aire se sentía enrarecido cuando ella soltó sin rodeos: trabajas como camarera en el café Rodnik los fines de semana. No fue una pregunta. Fue una acusación disfrazada de hallazgo. Sí, los sábados, respondí, manteniendo la voz firme. No hay nada de malo en ello. Muchos profesores tienen un segundo empleo. Pero Ximena cortó mis palabras con un gesto brusco de la mano. El problema no es el trabajo, Anna Viktorovna. Es cómo te comportas en él. Todo mi cuerpo se tensó. Elena Sergeyevna Morozova, la madre de Igor del octavo B, estuvo el viernes pasado en Rodnik, continuó, como si leyera un expediente. Ella fue testigo de una escena, incómoda con su participación. De repente la pequeña oficina pareció encogerse y las paredes se cerraron sobre mí. ¿De qué estás hablando? Mi voz fue estrangulada. Ximena torció los labios en una mueca desdeñosa, como si las palabras mismas le disgustaran. Dicen que coqueteaste con los clientes y te entregaste a bromas ambiguas. Cada sílaba fue un golpe. Elena Sergeyevna se sorprendió al ver a la maestra de su hijo actuar de esta manera en público.
El calor subió por mi cuello, no por vergüenza, sino por una ira sorda. Esa es una mentira absurda, repliqué con la voz temblando a mi pesar. Sucedió exactamente lo contrario, me humillaron, me ofendieron. Simplemente me defendí. Sus ojos, fríos como el acero detrás de las lentes, me examinaron con gélida desconfianza. Anna Viktorovna, comprendo que todos atravesamos dificultades económicas, pero tú eres la cara de esta escuela. Este tipo de conducta, hizo una pausa teatral, es incompatible con la enseñanza de la ética. ¿Qué conducta? Exploté conteniéndome de gritar. El hecho de que necesitaba un segundo trabajo para pagar las clases particulares de mi hijo, o el hecho de que no permití que los borrachos me trataran como basura. Los labios de Marina Alexandrovna se tensaron hasta ponerse blancos. No entraré en detalles. Solo registre la advertencia. La amenaza velada flotaba en el aire como humo. Incidentes como este empañan la reputación de toda la institución. La próxima vez, las consecuencias serán más graves. Fue un ultimátum. Me levanté y sentí que me temblaban las piernas. Si se habla de despido, eso es ilegal. No hice nada malo. Ella ni siquiera parpadeó. No dije eso. Pero te sugiero que tengas más cuidado. La estridente campana rompió el silencio que siguió, anunciando el fin de las clases. Todavía estaba sentada en el aula vacía, paralizada, mientras los estudiantes corrían por los pasillos. La injusticia ardía como ácido. No fui yo quien provocó esa escena en el café. No fui yo quien ofendió a nadie. Entonces, ¿por qué era yo quien tenía que justificarme? Fue entonces cuando la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar con un clic audible. Morozova no estaba en el café ese día, asterisco la recordaría, una madre tan presente en las reuniones, tan atenta a los detalles. Alguien había distorsionado los hechos para ella. ¿Pero quién? La respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago al día siguiente, durante la hora del almuerzo. Natalia, una compañera de los primeros años, me interceptó en el pasillo con una mirada perpleja. Aniuta, ¿sabes quién estuvo aquí hoy hablando con Ximena? Ese tal Sobolev. Dicen que estuvieron encerrados mucho tiempo, y cuando ella salió, estaba roja como un pimiento. Él, en cambio, salió completamente satisfecho. Algo dentro de mí se rompió. Él estuvo aquí. En la escuela. ¿Sabes de qué hablaron? Mi voz era fría. No tengo idea, Natalia negó con la cabeza. Pero Zoya Petrovna señaló al secretario, se enteró de que él intercedió por usted. Habló de lo ocurrido en el café y dijo que usted fue calumniado. Fue como si me hubieran arrojado encima un balde de agua helada. Él intercedió. El mismo hombre que orquestó mi humillación pública ahora hacía de caballero de brillante armadura. ¿Y Ximena? ¿Qué iba a hacer Ximena? Dijo que no le gusta la intromisión de extraños en los asuntos escolares, que ella misma se ocupa de sus empleados. Todo quedó demasiado claro. Ahora Ximena debe estar convencido de que había algo entre Sobolev y yo. Que había reclutado a un protector rico para solucionar mis problemas. El pulso le latía con fuerza en las sienes. Me volví bruscamente y caminé hacia la salida. ¿A dónde vas? Natalia me gritó. Ya tengo clase. Estoy enfermo, dije por encima del hombro. Pídales que me reemplacen. En las afueras de la ciudad se encontraba la sede central de la red Tech Center Plus, un edificio de cristal y acero que desafiaba la monotonía de los barrios residenciales circundantes. Entré irrumpiendo en el vestíbulo, ignorando la mirada de asombro del guardia de seguridad. Necesito hablar con Sobolev. Urgentemente, le dije a la recepcionista con una sonrisa practicada. ¿Tienes una cita? No. Pero estoy seguro de que me dará la bienvenida. Sus dedos bailaron sobre el teclado. Digamos que es Anna Viktorovna Petrova. Un minuto después, ella asintió. Dmitri Andreyevich te recibirá. Tercer piso a la derecha. La oficina de Sobolev era grande con ventanas panorámicas que enmarcaban la ciudad como telón de fondo de su poder. Estaba irreconocible, traje impecable, postura sobria. Si no fuera por la característica media sonrisa, casi un tic, nunca lo asociaría con el arrogante camarero de esa noche. Anna Viktorovna, qué agradable sorpresa, avanzó con la mano extendida.
Ignoré el gesto. ¿Por qué fuiste a hablar con Ximena? Corté directamente. No pedí tu ayuda. La sombra de un ceño cruzó su rostro. Traté de rectificar una situación injusta. Gracias a ti. Casi grité. Tú fuiste quien hizo ese acto en el café. Me humillaste delante de todos, y ahora quieres fingir ser un héroe. Su sonrisa se desvaneció. Bajó la mano. Reconozco que actué de manera inapropiada. Por eso quería hacer las cosas bien. ¿Para reparar? Se me escapó una risa amarga. Simplemente empeoró todo. Ahora Ximena piensa que tengo un protector rico resolviendo mis problemas por mí. Parpadeó, claramente no esperaba esa reacción. Solo dije la verdad, que no coqueteaste, que saliste dignamente de una situación que yo provoqué. No necesito tu defensa. Mi voz se quebró. Siempre me las he arreglado solo y seguiré haciéndolo. De repente su tono cambió. Escucha. La seriedad en sus ojos era nueva, desconcertante. La propuesta de la autoescuela es real. No tiene nada que ver contigo. ¿O sí? El cinismo goteaba de cada sílaba. ¿Y preguntarle a mi hijo sobre mí también fue una coincidencia? ¿Qué quieres de mí, Sobolev? ¿Cuál es tu juego? Su rostro se endureció. Me miró con una expresión que no pude descifrar, asombro, fastidio, algo que casi parecía respeto. No quiero nada de ti, dijo finalmente. Simplemente intenté corregir un error. Visiblemente con torpeza. ¿Torpe? Repetí incrédulo. Destruiste mi reputación en la escuela. Suspiró pasando una mano por su cabello. Entiendo su furia. Pero piense en el proyecto. Es beneficioso para todos y prometo que no hay motivos ocultos. Me di vuelta para irme. Su voz me llegó cuando mi mano estaba en el pomo de la puerta. Anna Viktorovna, sé que estás furiosa, pero considera la asociación. Es una verdadera oportunidad. Miré hacia atrás. Sus ojos, esos ojos que me habían molestado en el café, ahora parecían sinceros. No lo entiendes, dijo con voz ronca. Después de esa noche, después de lo que acaba de pasar con Ximena, no puede haber nada entre nosotros. Nunca. La puerta se cerró detrás de mí con un ruido sordo. Mientras bajaba las escaleras, mi ira dio paso a un profundo cansancio. No fue solo Sobolev. No fue solo Ximena. Era todo el sistema, la trampa invisible que se cerraba cada vez más en torno a mujeres como yo, maestras, madres, obligadas a elegir entre la dignidad y la supervivencia. Y por primera vez sentí miedo. No de él, no de ella, sino de la certeza de que por mucho que luchara, siempre habría alguien dispuesto a distorsionar mi historia. Cuando bajé las escaleras sentí un extraño vacío. Pensé que debería sentirme satisfecho de haberle dicho todo lo que pensaba a ese tipo arrogante. Pero en cambio una ansiedad helada se extendió dentro de mí, la batalla apenas comienza. Y no estaba seguro de salir victorioso. Marzo llegó húmedo y gris. La nieve derretida se había convertido en un lodo sucio y el cielo sobre Tla estaba pesado como una pizarra de plomo. La misma presión oprimió mi pecho. Después del escándalo en el taller, Sobolev desapareció de mi vida. Ya no lo vi en la escuela ni en el café. Debería ser un alivio, pensé. Pero la realidad fue más cruel, su ausencia física no frenó los rumores, que se extendieron como tinta sobre papel absorbente. Anna Viktorovna, por favor, envía el informe sobre los programas adaptados antes del final del día, cortó el aire la voz seca de Korneeva, la coordinadora pedagógica. Pero lo entregué la semana pasada, respondí sorprendido. Ximena dijo que hay fallas. Hazlo de nuevo, desvió la mirada, claramente avergonzada. Esto ocurría con irritante regularidad. Informes de actividades extraescolares. Planificación temática. Evaluaciones de estudiantes, planes de desarrollo profesional. Lo que otros profesores entregaban una vez por trimestre, a mí me lo exigían cada semana, encontrando siempre nuevos errores. También noté cómo el comportamiento de mis compañeros había cambiado, algunos me miraban con lástima, otros evitaban mi camino y algunos susurraban a mis espaldas. Dicen que tuvo un romance con ese empresario del garaje. Luego se pelearon y él,
que había prometido patrocinar la escuela, se rindió. Llegué a casa exhausto, no por agotamiento físico, sino por erosión moral. Una noche, mientras corrigía cuadernos, vi a Kirill parado en la puerta, con una expresión extraña en el rostro. ¿Qué pasó, hijo? Pregunté, dejando el bolígrafo. Dudó y luego soltó. ¿Es cierto que usted se peleó con el padre de Vadik Smirnov? ¿Qué fue su culpa que dejara de ayudar a la escuela? Me quedé paralizado. Vadik Smirnov, compañero de clase de Kirill, no podía ser hijo de Sobolev, de eso estaba seguro. ¿De dónde sacaste eso? Hablan en la escuela, bajó la mirada. Dicen que te van a despedir, que causas problemas en todas partes, en el café, en el colegio. Fue como una bofetada. Esos rumores ya habían llegado a los niños. No es cierto, Kiriusa. No hubo pelea. Y no pueden despedirme. Soy un buen profesor, tengo grandes resultados. Pero algo pasó, insistió. No dicen eso por nada. Suspiré. Había llegado el momento de decir al menos parte de la verdad. Hubo un incidente desagradable en el café Rodnik. Un cliente se comportó de manera grosera, lo puse en su lugar y luego descubrí que era una persona influyente que pretendía colaborar con la escuela. Solo eso. ¿Y ahora estás en problemas por esto? Frunció el ceño. No es justo. La vida no siempre es así, mi amor, intenté sonreír. Pero encontraremos la manera. ¿Cómo van las matemáticas? ¿Sigues tomando clases con el tutor? Él se encogió de hombros sin comprometerse. Sí, excepto, mamá, que ya no voy a las clases de Natalia Igorevna. ¿Por qué? Levanté las cejas, intrigada. Ella tartamudeó. Dijo que ya no tiene tiempo para mí. Por el tono me di cuenta de que había más. ¿Dijo algo más? Kirill bajó la voz. Que no quiere involucrarse con nuestra familia, por algunos problemas. No lo entendí del todo. Cubrí mi cara con mis manos. Negarse a enseñar a un niño debido a los chismes sobre la madre. ¿Hasta dónde podría llegar la mezquindad humana? Pero lo peor aún estaba por llegar. Después del incidente con Sobolev, Oleg Petrovich, el dueño del café, me llamó a su oficina. Anna, entiende, no es nada personal, dijo, mirándose las manos. Pero después de ese episodio, algunos clientes te pidieron que no les atendieras. Dicen que es vergonzoso. ¿Vergonzoso para ellos? Se le escapó la ironía. ¿Después de humillarme delante de todos? Oleg suspiró. Sobolev es un cliente importante al igual que sus amigos. Si dejan de venir. Al final redujeron mis turnos de 3 a 1 por semana. De los 15.000 rublos adicionales, solo quedaron 5. Y luego vino la factura de la hipoteca, 23.000. Casi las 3/4 partes de mi salario docente. Después del divorcio, Kirill y yo nos quedamos solos en el apartamento de 2 habitaciones, comprado a crédito en la época, ya lejana, en la que todavía éramos una familia. Su padre pagó su pensión a tiempo, pero el dinero apenas alcanzaba para comida y ropa para el creciente adolescente. Empecé a cortar todo. Apagué internet en casa, Kirill empezó a utilizar la biblioteca de la escuela. Dejé de comprar ropa nueva. Aprendí a buscar ofertas y realizar compras mensuales al por mayor. Aún así, el dinero nunca fue suficiente. Hasta que pasó algo que lo cambió todo. El martes me quedé hasta tarde en la escuela, corrigiendo los exámenes de las Olimpiadas. Estaba a punto de salir cuando escuché voces provenientes de la oficina del director, cuya puerta estaba entreabierta. Ximena hablaba con Korneeva. Tenemos que resolver el problema con Petrova, la voz del director sonaba irritada. Después del caso con Sobolev, perdimos el patrocinio para la renovación del gimnasio. Y ahora este escándalo con el tutor. ¿Qué escándalo? Preguntó Korneeva con cautela. Supuestamente convenció a un tutor para que boicoteara al hijo de Morozova del Consejo de Padres. Ya he recibido 3 llamadas de padres quejándose. Me apoyé contra la pared y sentí que mis piernas se debilitaban. Fue absurdo. Ni siquiera sabía que Igor Morozov también era alumno de Natalia Igorevna. Pero no hubo verdaderas quejas sobre su trabajo. Los resultados son buenos, a los niños les gusta, Korneeva parecía dudar.
No se trata de resultados, dijo Ximena. Necesitamos deshacernos de Petrova. Ella da un mal ejemplo. Un maestro debe conocer su lugar. Retrocedí en silencio, intentando no hacer ningún ruido. No fue el miedo lo que me sacudió por dentro, sino una indignación penetrante y una claridad dolorosa que de repente me golpeó. Conoce tu lugar. En otras palabras, no te quejes, no defiendas tu dignidad, trágate las humillaciones en silencio. Ese fue el lugar que me asignaron. Y si me negaba a aceptarlo, me eliminarían sin importar mis méritos. No dormí esa noche. Me di vuelta en la cama, escuchando la respiración tranquila de Kirill al otro lado de la pared, y pensé. Al amanecer se tomó la decisión. Llegué a la escuela más temprano de lo habitual, escribí una carta de renuncia por iniciativa propia, la firmé cuidadosamente y la dejé en el escritorio de la secretaria. Cuando llegue, por favor, entrégaselo a Marina Alexandrovna. ¿Qué es eso?, preguntó sorprendida. Una dimisión. ¿Pero por qué? Estamos a mitad de año, tienes clases de graduación. Simplemente asentí y me fui, sintiendo un extraño alivio. Sí, había actuado por impulso. Sí, no evalué todas las consecuencias. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. No las responsabilidades, no los compromisos, sino la humillante necesidad de doblegarme ante las expectativas de otras personas sobre cuál debería ser mi lugar. La conversación con Kirill sería la prueba más difícil. Por la noche los reunimos a los dos en la cocina. Preparé su té favorito con tomillo y me senté frente a él, buscando las palabras adecuadas. Tomando un té de tomillo que había traído del pueblo de mi abuela, le conté a Kirill mi decisión. Me miró como si le hubiera anunciado un viaje a la luna. ¿Renunciaste? Entonces, sin nada garantizado. Su voz mezclaba incredulidad y pánico. Mamá, ¿te has vuelto loca? Voy a conseguir otro trabajo, traté de responder con firmeza, aunque mi mano temblaba mientras sostenía la taza. En Tula hay muchas escuelas, muchos centros de idiomas. Pero no me dejó terminar. ¿Y mientras tanto? ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? ¿Qué pasa con mis clases? ¿Mi computadora? Cada pregunta era un cuchillo. Las otras madres trabajan y no crean problemas. La madre de Smirnov también es profesora, pero se las arregla. La acusación dolió más que cualquier grito. ¿Por qué siempre lo complicas todo? Siempre con tus principios, tu justicia. ¿Y quién se beneficia de eso? Su voz, alguna vez infantil, ahora sonaba como la de un adulto cansado de mis elecciones. Pones tu terquedad por encima de todo. Por encima de mí. Por encima de nuestro futuro. Se levantó tan bruscamente que la silla crujió. Este año tengo el examen de 9º grado. Necesito lecciones privadas y ni siquiera tienes dinero para eso. La puerta de la cocina se cerró con tanta fuerza que los vasos del armario temblaron. Un minuto después, el sonido pesado de la música que solo sonaba cuando estaba profundamente herido invadió la casa. Me quedé allí, mirando el té enfriándose. Tenía razón, mi hijo estaba creciendo demasiado rápido. Había puesto los principios por encima de las necesidades prácticas. Por encima de él. ¿Sería egoísta? Fue simplemente terquedad, la negativa a ceder donde otros se doblegan y sobrevivir. Pero en mi mente reapareció el rostro arrogante de Sobolev, la mirada de desprecio, los susurros a sus espaldas. Un maestro debe conocer su lugar. Si cediera ahora, si me retirara, ¿qué quedaría de mí? Durante los días siguientes llamé a escuelas, envié currículums y me entrevisté. Siempre la misma respuesta cortés: lamentablemente no hay vacantes. Guardaremos sus datos de contacto para el próximo año escolar. Amplié la búsqueda, centros de idiomas, agencias de traducción, incluso plataformas de tutorías privadas. El resultado fue el mismo. Una tarde gris, entré en un centro comercial en las afueras de la ciudad solo para entrar en calor y organizar mis pensamientos. En el vestíbulo, una feria de empleo reunió a personas trajeadas que repartían folletos. Me acerqué a un stand con el cartel, cadena minorista Cancler, líder en artículos de oficina en la región. Buenas tardes, saludé a la chica detrás del mostrador. ¿Tienes vacantes? Por supuesto. Ella sonrió.
Necesitamos un vendedor para nuestra nueva tienda. ¿Tienes experiencia en ventas? No, negué con la cabeza. Yo soy un profesor. ¿Fue? Sus ojos brillaron. Oh, eso es genial. Saber comunicar, hablar correctamente, exactamente lo que buscamos. Aquí completa este formulario. Tomé la ficha y me acerqué a una mesa alta cerca de la pared. Nombre, formación, experiencia. En la línea salario deseado, dudé. En la escuela ganó 32.000 rublos, más pequeños extras por coordinación de clases. Se volvió hacia la niña. Perdón, ¿cuál es el salario? 25.000 base más comisión. En promedio cuesta alrededor de 30.000, respondió, sin notar el nudo que se me formaba en la garganta. 7.000 menos que en la escuela. Pero no había alternativa. Anoté el monto y continué llenándolo. Anna Viktorovna, una voz detrás de mí hizo que mi cuerpo se estremeciera. Sobolev, impecable con su traje de cuero y su maletín, tan refinado y confiado como la última vez que lo vi, en el autoservicio. Solo los ojos eran diferentes, sorprendidos, casi conmocionados. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó señalando el formulario en mis manos. Buscando trabajo, respondí secamente. ¿Trabajo? Frunció el ceño. Pero usted es profesora en la escuela 47. Lo fue, corregí sin mirarlo. Ahora ya no lo estoy. Me volví hacia el archivo, pero sentí su mirada pesada mientras procesaba la información. Cuando volvió a hablar, había algo nuevo en su voz, casi arrepentimiento. ¿Te despidieron? Renuncié, cortó el aire como una cuchilla. Y no creo que sea asunto tuyo. Guardó silencio y luego dio un paso adelante. ¿Fue por mi culpa? ¿Por las visitas a Zimina? Finalmente lo enfrenté. No, Dmitri Andreyevich. Fue porque me negué a conocer mi lugar. Como dijo mi exdirector. Su rostro se puso pálido como si lo hubiera abofeteado. Escucha, ¿puedo ayudarte? Tengo contactos. Puedo hablar con la gente. Sin palabras, mi voz se elevó, llamando la atención de los demás. No hay ayuda. Ya has ayudado bastante. Déjame en paz. Arrojé el formulario incompleto a las manos de la asombrada muchacha y me alejé rápidamente. Afuera, la nieve húmeda de marzo se pegaba a la cara y el viento cortaba como navajas. Pero no sentí nada. Solo entonces comprendí la profundidad del pantano en el que me había metido. Sin trabajo. No hay dinero para comida, mucho menos para la hipoteca. Un hijo que me veía como un egoísta, que sacrificaba su futuro en nombre de una dignidad que, para él, no valía nada. Y ahora, ese Sobolev. ¿Qué querías? ¿Un arrepentimiento genuino o simplemente otro acto para alimentar tu orgullo? Caminé a casa con las lágrimas mezclándose con el hielo derritiéndose en mis mejillas. Por primera vez en años, no sabía qué hacer a continuación. Había defendido mi dignidad. ¿Pero a qué costo? ¿Y realmente sería una victoria? El salario en el mercado de útiles escolares fue exactamente el prometido, 25.000 rublos. Casi la mitad de lo que ganaba en el colegio, más las horas extras en el café. Y los gastos no habían disminuido. El pago de la hipoteca se tragó 23.000. Las facturas de luz, agua y gas se llevaron 7 más. Para comida, transporte, ropa y otras necesidades, quedaron migajas. Tuve que actuar rápidamente. Primero fui al banco y renegocié la hipoteca, ampliando el plazo para reducir la cuota mensual a 15.000. Fue un alivio momentáneo, pero no resolvió el problema. Empecé a recortar gastos en todo. Cambié marcas conocidas por los productos más baratos en los estantes inferiores. La carne se ha convertido en un lujo, empezamos a comer despojos y cortes menos nobles. ¿Frutas? Solo manzanas a la venta cuando estuvieran disponibles. Abandoné todos los gastos personales, maquillaje, ropa nueva, libros. Cancelé todas las suscripciones y cambié al plan de telefonía celular más básico. Kirill tuvo que dejar las clases con su profesor particular, aunque las matemáticas siempre fueron su talón de Aquiles. ¿Una computadora nueva? De ninguna manera. Ahora nuestro objetivo era simplemente conservar lo que teníamos. Mami, ya vuelvo a casa.
La voz de Kirill sonaba apagada por teléfono, mientras yo, con el dispositivo presionado entre el hombro y la oreja, colocaba etiquetas de precios en las libretas. ¿Cómo te fue en la escuela? Normal. Las respuestas monosilábicas se habían convertido en su nuevo hábito. ¿Y el examen de matemáticas? Silencio. Luego, de mala gana. Tengo 5. Mi corazón se hundió. Kirill siempre había sido un buen estudiante. No es un genio, pero sí con puntuaciones sólidas, casi todo entre 8 y 9. Kirius, ¿quieres que te ayude? Ofrecí. Trabajas hasta tarde. No había ninguna acusación en su voz, solo una declaración de un hecho. Está bien, puedo manejarlo yo mismo. Desde que comencé en el mercado cada vez nos veíamos menos. El turno de 2x2 de 11 a 20 horas dejaba poco espacio para las conversaciones. En mis días libres intentaba compensarlo, cocinaba más, lavaba, limpiaba, me sentaba con Kirill a hacer los deberes. Pero sentí que se alejaba. Varias veces lo sorprendí escondiendo su celular cuando entré a la habitación. Una tarde escuché fragmentos de una llamada con un colega. No puedo ir. No tengo dinero. ¿Tu madre todavía trabaja en ese hoyo? Estaba avergonzado. Qué vergüenza para mí, vergüenza para nuestra pobreza. Y no podía culparlo por eso. Por la noche, mientras Kirill dormía, yo me quedaba en la cocina, revisando las cuentas y tratando de sacar cada rublo para el día siguiente. A veces las lágrimas venían solas, por cansancio, por impotencia, por el agudo sentimiento de injusticia. Pero no dejé que el llanto se apoderara de mí. Las lágrimas no llenan la olla, dijo mi abuela. Su frase se convirtió en mi mantra. En una de esas noches especialmente difíciles, cogí un viejo álbum y encontré una foto mía a los 22 años, recién graduada, con mi diploma rojo en la mano. Sonriendo, confiado en el futuro. Creía que podía cambiar el mundo, que el conocimiento, el trabajo duro y la honestidad le traerían el éxito. Esa chica ingenua aún no sabía que el mundo valora otras cosas, la capacidad de doblegarse, de no hacer olas, de conocer tu lugar. En estos momentos de duda me pregunté, ¿valió la pena? Quizás hubiera sido mejor callarme en ese momento, tragarme el orgullo, sonreír y fingir que todo estaba bien. Quizás debería haber ido con Cina y disculparme. ¿Por qué?, me pregunté. Pero habría conservado su trabajo. Y la respuesta siempre volvía, obstinadamente, sí, gracias. Porque hay cosas más importantes que el dinero, incluso más que la estabilidad. Dignidad, respeto por uno mismo, la capacidad de mirarse al espejo sin apartar la mirada. Estas reflexiones filosóficas, sin embargo, fueron de poca ayuda cuando, para mi horror, descubrí que el dinero en mi bolsillo solo me duraría 3 días y que el salario solo llegaría en una semana. La reunión tuvo lugar un martes de abril. Estaba en la caja registradora cuando sonó el timbre y entró Sobolev. Se vistió de manera inusual, sin su traje habitual, pero con jeans y un suéter sencillo. Miró a su alrededor, me vio y se dirigió hacia mí. No llevaba nada en las manos, por lo que no había venido a comprar. Buenas tardes, Anna Viktorovna, saludó evitando mi mirada. Buenas tardes. Intenté mantener la voz firme aunque todo dentro se estaba contrayendo. ¿Cómo puedo ayudar? Dudó y miró a su alrededor. En el mercado, además de nosotros, solo había una señora mayor mirando una caja de bolígrafos en oferta. ¿Puedo hablar contigo? No por mucho tiempo. Estoy trabajando, lo corté. Y no quería manchar mi ya inestable reputación. 5 minutos, insistió. Es importante. En ese momento Lidia Mikhailovna salió de la tienda. Anna Viktorovna, puedes ir a almorzar. Falta media hora. Discutir no tenía sentido. Me quité el chaleco de la empresa, lo colgué en la silla y salí en silencio. Sobolev me siguió. Hay una cafetería cerca, sugirió en cuanto salimos. No tengo dinero para una cafetería, respondí directamente. Hizo una mueca como si le hubieran abofeteado. Te invito. No, gracias. Negué con la cabeza. Simplemente caminemos. Tengo poco tiempo. Nos dirigimos a un pequeño parque al lado del centro comercial. Los árboles empezaban a tener hojas tiernas y en los parterres brillaban los narcisos amarillos.
En otra situación, habría apreciado esa belleza primaveral. Quería disculparme, comenzó Sobolev, cuando estábamos lo suficientemente lejos del mercado. Por todo lo que pasó. Quizás un poco tarde, ¿no crees? No pude ocultar la amargura en mi voz. Mi carrera está destruida, mi situación económica es crítica, mi hijo se va. Pero te disculpaste. En verdad, un gran motivo para celebrar. Él hizo una mueca. No imaginé que las cosas tomarían este giro. Y ciertamente no quería que perdieras tu trabajo. ¿Y qué quería usted, Dmitri Andreevich? Me detuve y lo miré a los ojos. ¿Humillar a una mujer desconocida en un café, demostrar superioridad? ¿Y luego? ¿Por qué las visitas a la escuela, las conversaciones con el director? Suspiró pasando una mano por su cabello. Había algo humano, algo genuino en ese simple gesto. Al principio solo quería disculparme. Después, no lo sé. Tal vez compensar la culpa, tal vez causar una buena impresión. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Claramente eligió sus palabras. Verás, siempre tuve el complejo de no tener formación. Dejé la universidad en el primer año y me dediqué a los negocios. Empecé con un lavadero de coches, luego un pequeño taller, y ahora, esta cadena. Pero siempre me sentí incompleto, digamos, alrededor de gente con diplomas, con educación superior. Habló con tal sinceridad que mi hostilidad comenzó a derretirse. Solo un poco, pero se derritió. Ese día, en el café, dijeron que eras profesora. Había bebido demasiado y quería afirmarme. Demostrando que con mi título de mecánico, era mejor que cualquier pedagogo con pajita roja. Estúpido, lo sé. Muy estúpido. Es doloroso para quien se convierte en el blanco de tus complejos, estuve de acuerdo. Solo me di cuenta de esto cuando empezaste a hablar en inglés citando a Shakespeare. Sacudió la cabeza. Por primera vez en mi vida me sentí como un idiota. No porque no tenga un título, sino por mi propio comportamiento. Caminamos lentamente por la avenida. El viento primaveral jugaba con mi cabello, soltando mechones del moño mal hecho. Los complejos no son excusa para humillar a los demás, Dmitri Andreevich, dije en voz baja. La educación no es un papel colgado en la pared. Así es como tratas a la gente, como piensas, como resuelves los problemas. Solo ahora entiendo esto. Él asintió, pero ya era demasiado tarde. Sí, para mí ya era demasiado tarde. Caminamos unos pasos más en silencio. Quiero ayudar, dijo de repente. No por lástima, ni para sentirse superior. Simplemente porque me siento responsable de lo sucedido. ¿Y cómo te imaginas eso? Pregunté con una sonrisa sin alegría. Podría hablar con la dirección del gimnasio privado erudito. Tengo contactos allí. Siempre buscan buenos profesores de inglés. O en mi empresa necesitamos un traductor para documentos técnicos. Levanté la mano, interrumpiéndolo. Agradezco tu arrepentimiento, pero no necesito tu ayuda. ¿Por qué? Parecía genuinamente confundido. Porque la dignidad no se compra ni se vende, respondí con firmeza. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Especialmente cuando lo son. Me miró largo rato con una mezcla de incomprensión, admiración y algo más que no pude descifrar. Eres una mujer extraordinaria, Anna Viktorovna. No, negué con la cabeza. Soy una mujer corriente con problemas corrientes. Solo que con un sentido de autoestima un poco más elevado. Llegamos a un banco en el centro del parque y nos sentamos. Miré el reloj. El almuerzo estaba terminando. La verdad es que estoy en una situación muy difícil, Dmitri Andreyevich, las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. No sé por qué decidí compartir esto con él. Tal vez porque la presión se había acumulado demasiado y necesitaba desahogarme con alguien. El dinero no sirve para nada. Kirill se aleja. Veo cómo se avergüenza de mí, de mi trabajo. Sus calificaciones han bajado y no puedo ayudarlo, ni siquiera pagarle a un tutor privado, ni siquiera sentarme con él a estudiar, porque siempre estoy trabajando. Me siento como un completo fracaso. Sobolev escuchó en silencio sin interrumpir. Luego con cuidado preguntó. ¿Aún así, no aceptarías ayuda?
Me levanté del banco. No lo aceptaría. Al menos no como caridad. Si realmente quieres ayudar, encuentra una manera que no hiera mi orgullo. Pero dudo que esa manera exista. Regresamos al centro comercial en silencio. En la entrada me detuve. Tengo que ir. Gracias por la conversación. ¿Puedo al menos ver cómo estás de vez en cuando?, preguntó inesperadamente. Pensé por un momento. Había una sinceridad en el que no había estado ahí antes. Tal vez esa noche en el café realmente cambió algo en él. No es necesario, negué con la cabeza. Simplemente vive tu vida y trata de no arruinar la vida de otras personas con tus complejos. Sobolev asintió, claramente decepcionado pero no sorprendido. Hasta luego, Anna Viktorovna. Hasta luego. Volví a la tienda y me puse de nuevo el chaleco con el logo de Kansler. Curiosamente, después de esa conversación, mi corazón se sintió un poco más ligero. Como si al exponer mis miedos y dolores, hubiera aligerado un poco su peso. El resto del día transcurrió como de costumbre: clientes, preguntas, caja registradora. Pero dentro de mí una pequeña chispa de esperanza. No era la ayuda de Sobolev, no, era la creencia de que podía hacerlo por mi cuenta. Que tarde o temprano, la etapa difícil terminaría, y que la dignidad que tanto defendí no sería un sacrificio en vano, sino la base para algo mejor. Al salir del trabajo, noté una figura familiar afuera del centro comercial. Sobolev estaba de pie en la entrada, mirando a lo lejos con una expresión extraña, mitad determinación, mitad reflexión. ¿Qué está planeando? El pensamiento pasó rápidamente, pero se disolvió en el torbellino de preocupaciones más apremiantes. No tenía el tiempo ni la energía para adivinar los planes de otras personas. Por la noche, cuando llegué a casa, encontré a Kirill sentado frente a sus libros. Por primera vez en meses, se había sentado a estudiar sin que yo tuviera que recordárselo. ¿Cómo van las cosas?, pregunté sentándome a su lado. Está bien, respondió sin quitar la vista del cuaderno. Estoy haciendo matemáticas. Dudó. Oye, ¿no recuerdas cómo resolver ecuaciones cuadráticas? Sonrisa. La primera señal de deshielo entre nosotros. Por supuesto que lo recuerdo. Te lo mostraré. Nos quedamos allí hasta tarde solucionando problemas. Sentí que su distancia se desvanecía lentamente. En un momento de repente dijo: Perdón por lo que dije aquella vez, que complicas todo y demás. Está bien, acaricié su cabello. Tenías razón en muchas cosas. A veces complico mucho las cosas, pero es necesario. Se quedó en silencio por un momento, reuniendo coraje. Podremos manejarlo, ¿verdad, mamá? Sus ojos reflejaban una esperanza tan infantil, una fe tan pura en mí, que mi corazón se hundió. Nos las arreglaremos, prometí, obligando a mi voz a sonar firme. No nos vamos a hundir. Esa noche, mientras me dormía, recordé la conversación con Sobolev. Fue extraño, pero su confesión sobre sus malos modales me hizo verlo no como un hombre rico arrogante, sino como un hombre con vulnerabilidades, miedos y arrepentimientos. Sin embargo, a pesar de esta repentina simpatía, no pude aceptar su ayuda. Sería una traición a mí misma, a esa mujer orgullosa que un día decidió que su dignidad valía más que cualquier cantidad. Con ese pensamiento me quedé dormido, sin imaginar que el destino estaba preparando un giro inesperado, capaz de ponerlo todo patas arriba. El final de abril trajo a Tula una auténtica primavera, vibrante, llena de luz y frescura. Pero apenas noté esa belleza, sumida en la lucha diaria por la supervivencia. El trabajo en Kansler agotaba el alma con su monotonía y el dinero todavía no alcanzaba para lo más necesario. El teléfono sonó en mi día libre. Estaba lavando ropa a mano, más barato que en la lavadora, cuando sonó mi teléfono celular. ¿Ana Viktorovna Petrova? Una voz masculina desconocida, sólida y segura. Sí, soy yo. Mi nombre es Andrei Nikolaevich Karpov. Represento al fondo benéfico Nova Educacao. ¿Puedo proponer una reunión para discutir una oferta de trabajo? Me quedé helada, con la camiseta mojada de Kirill en mis manos. ¿Qué tipo de oferta? Un papel de liderazgo en un nuevo proyecto educativo. Pero es mejor discutir los detalles en persona. ¿Cuándo te convendría? Instintivamente comencé a sospechar.
Después de todos los percances de los últimos meses, cualquier propuesta inesperada sonaba a trampa. Pero negarse sin escuchar sería una tontería. Mañana es mi día libre. ¿Puedo ir por la mañana? Excelente, había satisfacción en su voz. Digamos a las 11 de la mañana, en el Café Acuarela, en la calle Pervomaiskaya. Reservaré una mesa a nombre de Karpov. Andrei Nikolaevich era un hombre imponente de unos 50 años, con un cuidado cabello plateado en las sienes y atentos ojos grises. Él ya me estaba esperando en una mesa al fondo del acogedor café. Encantado de conocerte, Anna Viktorovna, me estrechó la mano con firmeza. Siéntate. ¿Qué querrás? Solo un poco de té, respondí comedido. Y dulces, añadió al camarero. Aquí tienen excelentes canutillos. ¿No te importa? Asentí en silencio, mirándolo. Traje caro pero discreto. Manos bien cuidadas. Una postura que transmitía dignidad sin arrogancia. Educación o crianza, probablemente ambas. Tomó un sorbo de café de la taza pequeña. Escuché grandes cosas sobre usted como pedagogo y especialista en inglés. ¿De quién, si no de indiscreto? Yo pregunté. Tenemos contactos en común, sonrió evasivamente. Pero lo importante es que... Tenía sus propias fuentes de información, respondió todavía evasivo. Lo importante es que su reputación en el mundo profesional sea impecable, a pesar de los últimos acontecimientos. Es decir, sabía del despido. Curiosamente, este conocimiento no me causó ansiedad. Habló sin juzgar, como si se tratara de un hecho neutral, una pieza del tablero que no cambiaba el juego. Hasta ese punto, Andrei Nikolaevich, lo interrumpí. ¿Cuál es el proyecto y cuál sería mi papel en él? Él sonrió como si apreciara mi objetividad. La orientación es un regalo valioso. Muy bien. Nuestro fondo planea abrir un centro educativo en Tula para prepararse para el examen de inglés. Pero no cursos cualquiera, una escuela con metodología innovadora, un enfoque individualizado, equipamiento moderno y una estructura diseñada para obtener resultados. Y queremos invitarte a ser el director de este centro. Casi me ahogo con el té, director, ¿por qué yo? Tienes todo lo que necesitamos, empezó a enumerar con los dedos. Dominio excepcional del idioma, experiencia pedagógica, metodologías propias. Los colegas la respetan, los estudiantes la adoran. ¿Dónde sabes eso? Pregunté sospechoso. Hicimos una investigación exhaustiva antes de acercarnos a ella. Hablamos con antiguos compañeros y estudiantes, analizamos su portafolio en el sitio web de la escuela. Sonaba lógico, pero algo me molestaba. Una pieza que no encajaba en el rompecabezas. ¿Y cuáles serían las condiciones? Muy ventajoso, dijo, sacando una carpeta de su maletín. Salario de 60.000 rublos, más un porcentaje de los beneficios del centro. Total libertad para montar tu equipo, tú mismo seleccionas a los profesores. Autonomía para desarrollar programas y metodologías. El fondo paga toda la financiación, alquiler, renovación, equipamiento, publicidad, salarios. Hojeé los documentos lentamente. Todo parecía impecable, estatuto del centro, organigrama, presupuesto, proyección de rentabilidad. Pero la pregunta persistió. ¿Y qué me exiges a cambio? Solo tu profesionalismo y dedicación, abrió las manos en un gesto vago. Invertimos en educación. Anna Viktorovna, el fondo fue creado por empresarios exitosos que entienden, el futuro del país depende de la calidad de la educación de los jóvenes. Demasiado hermoso para ser verdad. Cerré la carpeta. Necesito pensar. Karpov, por supuesto, no mostró decepción. Simplemente deslizó una tarjeta sobre la mesa. Mi visita. Espero su llamada en una semana. Y luego le tendió un sobre. Un pequeño avance para demostrar la seriedad de nuestra propuesta. Dentro, 30.000 rublos. Intenté devolverlo. No puedo aceptarlo. No es un soborno, sonrió suavemente. Considere la posibilidad de compensar su tiempo y el estudio de los documentos que tiene delante. Dinero legal, impuestos pagados. Hay un recibo en el sobre. Dudé. 30.000 rublos. Pago de hipoteca a 2 meses. La posibilidad de saldar las deudas acumuladas.
El alivio de respirar sin el peso sobre el pecho. Si rechazas nuestra oferta, quédate con el precio, añadió, percibiendo mi duda. Sin obligaciones. Algo dentro de mí se rompió. El orgullo luchó contra la pragmática, principios, frente a una necesidad desesperada. Está bien, puse el sobre en mi bolso. Daré mi respuesta al final de la semana. Pasaron 3 días de dudas. Releí los documentos, investigué el nuevo Fondo para la Educación, registrado en Moscú, sucursales en 5 ciudades rusas, financiando proyectos educativos, otorgando becas a profesores talentosos. En el sitio web, cartas de agradecimiento, testimonios, fotografías de eventos. Todo brillante. Pero una pulga detrás de mi oreja no me dejaría en paz. Demasiado conveniente. Condiciones demasiado generosas. Mamá, ¿qué pasó? Kirill me encontró en la cocina, sumergido en papeles. Estás actuando extraño estos días. Decidí compartirlo con mi hijo. Al fin y al cabo, esto también afectaba a su futuro. Me ofrecieron un trabajo como director de un centro educativo. Buen salario, perspectivas interesantes. Los ojos de Kirill se abrieron como platos. ¿Director? ¡Guau! ¿Y qué respondiste? Sigo pensando, tardé un poco en responder. Tiene muy buena pinta. Y ya no creo en los regalos del destino. Se sentó a mi lado con una seriedad que contradecía su edad. ¿Y si es una oportunidad real? Siempre has soñado con crear algo propio en educación. ¿Recuerdas tus ideas para cursos de idiomas? Tenía razón. Aún en la universidad, ideé una metodología basada en la comunicación viva, no en la memorización de reglas. Incluso el trabajo de conclusión del curso trataba sobre esto. Pero la vida siguió su curso, escuela, familia, hijo. Ya sabes, mamá, la voz de Kirill sonaba demasiado adulta para un adolescente. Creo que el verdadero orgullo no es rechazar la ayuda por terquedad, sino aceptarla y hacer algo que valga la pena. Lo miré sorprendida. ¿Cuándo se había vuelto tan maduro? Tienes razón, hijo mío, lo abracé. Toda la razón. Al día siguiente llamé a Karpov y acepté. Los acontecimientos se precipitaron en un torbellino. Un espacio sencillo en el centro de la ciudad fue renovado según un diseño personalizado. Computadoras, pizarras interactivas, equipos de laboratorio de idiomas. Seleccioné el equipo, 2 profesores experimentados y un joven recién graduado, lleno de ideas innovadoras. Campaña publicitaria, pancartas, volantes, anuncios en televisión local. Todo en menos de 15 días. El fondo actuó con una eficiencia impresionante. Cualquier problema se resolvió al instante. Los recursos llegaron sin demora y en cantidades suficientes. Karpov aparecía regularmente pero nunca interfería. Simplemente preguntó cortésmente si necesitaba algo más. La inauguración del centro de diálogo tuvo lugar en los primeros días de mayo. A la jornada de puertas abiertas asistieron más de 70 estudiantes potenciales con sus padres. La mayoría se inscribió de inmediato en clases de prueba. Mamá, esto es increíble. Kirill admiraba mi nueva oficina, eufórico. Imagínese, Vadim Smirnov ahora se jactaba ante todos de que su madre lo había inscrito aquí. ¿Recuerdas a ese chico que te dio tantos problemas en la escuela? Sonrisa. La vida tenía una manera peculiar de tejer tramas inesperadas. Cada día, el centro atraía a más estudiantes. Mi metodología mostró resultados excepcionales. Los niños que llevaban años memorizando reglas sin progresar empezaron a hablar inglés con naturalidad, a comprender textos auténticos y a ver películas en el idioma original. Las dificultades financieras han quedado atrás. Pagué las deudas hipotecarias acumuladas durante los meses difíciles. Le compré a Kirill la computadora que tanto deseaba. Incluso logramos hacer un viaje de vacaciones en mayo a San Petersburgo. No fue un viaje en tren económico y de lujo, pero fue nuestra primera escapada en años. Sentí que volvía la confianza, en mí mismo, en mis capacidades, en mi trabajo. Kirill estaba orgulloso de mí otra vez. Lo vi en la forma en que hablaba de los cursos de mi madre con mis amigos, en la forma en que llevaba a mis compañeros de clase a ver el centro. Pero poco a poco empezaron a suceder cosas extrañas. En primer lugar, noté que entre los clientes del centro había un número inusual de personas vinculadas al sector del automóvil.
El director de un concesionario inscribió a su hija en clases privadas. El dueño de una cadena de neumáticos trajo gemelos de 7º grado. El ingeniero jefe de una gran flota de vehículos decidió mejorar su inglés para negociar con los proveedores. Entonces empezaron a aparecer. Comenzaron a llegar solicitudes inesperadamente generosas de capacitación corporativa. Autochique pagó un curso anual de inglés de negocios para 10 empleados, pagando el monto total por adelantado para el plan más caro. Anna Viktorovna nos invitaron a hacer un intensivo fuera de la sede para el equipo directivo de Tecnoauto, me anunció con un brillo en los ojos Svetlana, nuestra administradora. 3 días. Hotel en el campo, excelentes condiciones. Tecnoauto. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? En casa, escribí la empresa en el buscador y me quedé paralizado. En la página de inicio, una foto sonriente de Dmitry Sobolev. Tecnoauto era una filial de su grupo TechCenter Plus. ¿Coincidencia? Dudoso. Hay demasiados clientes en la industria del automóvil para que sea una mera casualidad. Empecé a examinar más de cerca los documentos financieros del centro. Formalmente todo fue impecable, los recursos provenían del Fondo Nuevas Oportunidades a través de transferencias bancarias oficiales. ¿Pero de dónde sacó el fondo tanto dinero? ¿Quién estuvo detrás de esto? Una noche, mientras revisaba la lista de mantenedores en el sitio web oficial, me encontré con un nombre familiar. Entre los donantes se encontraba A.P. Ryazantsev, propietario de una empresa constructora. El mismo Ryazantsev que en su época escolar, se sentaba a mi lado en el escritorio y luego ingresó a la Facultad de Ingeniería Civil. Y que casualmente también había sido compañero de estudios de Dmitry Sobolev. Ambos se graduaron de la escuela número 15, incluso hubo un artículo en el periódico local sobre exalumnos exitosos. ¿Coincidencia? Esta vez no, una oleada de indignación subió a su pecho. Sobolev, una vez más, había decidido ayudarme sin pedirme opinión. A pesar de mi negativa explícita. Idear ese esquema laberíntico con el fondo con Karpov con becas. Pero entonces se me ocurrió un pensamiento, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto es solo paranoia, alimentada por viejas heridas? No puedo acusar a alguien sin pruebas. Busqué en internet un anuncio de un detective privado, un ex policía que llevaba a cabo investigaciones confidenciales. 5.000 rublos por una verificación básica, un pequeño precio a pagar por la verdad. Nuestro encuentro tuvo lugar en un discreto café a las afueras de la ciudad. Sergei, hombre de pocas palabras y mirada penetrante, escuchó mi relato sin mostrar sorpresa. Descubrir a los verdaderos propietarios y patrocinadores no es difícil. Dame una semana. Exactamente 7 días después llamó, está listo. Nos reunimos en el mismo lugar. La carpeta que me entregó contenía extractos bancarios, copias de documentos corporativos y fotografías de reuniones. La evidencia era irrefutable, el Fondo Nuevas Oportunidades fue financiado principalmente por empresas del grupo Sobolev. La mayor parte de los recursos asignados al centro de diálogo provinieron de allí. Andrei Karpov, a su vez, era un viejo amigo de Sobolev, habían estudiado juntos en la Escuela de Mecánica Automotriz. Sus caminos se separaron, pero la conexión nunca se rompió. Ahora Karpov dirige proyectos educativos dentro de la estructura del grupo de Sobolev. Lo más revelador es que en la carpeta había una copia impresa de un correo electrónico de Sobolev a Karpov, fechado a finales de abril, continúe con el plan. Anna Viktorovna no puede, bajo ninguna circunstancia, saber de mi participación. Esto es crucial. Me senté en el café sintiendo la ira hervir por dentro. Él había hecho precisamente eso. Había encontrado una manera de ayudarme que, en su opinión, no heriría mi orgullo. Había creado una red de testaferros y organizaciones para que yo no sospechara. Y yo, como un ingenuo, había caído en la trampa, había sido feliz con mi suerte, me había permitido creer en el fondo filantrópico, en el reconocimiento de mi trabajo, en la idea de que alguien había valorado mi profesionalidad. Cuando en realidad, era una vez más él, una vez más su dinero, una vez más me había convertido en el objeto de su caridad. El centro del que estaba tan orgulloso. El trabajo que me devolvió mi autoestima. El futuro que había comenzado a construir. Todo construido sobre una mentira. Pagué el café y me fui agarrando la carpeta con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Ira, decepción, frustración,
todo burbujeaba dentro de mí, exigiendo una salida. Bueno, Dmitri Andreyevich, quería seguir siendo un benefactor anónimo. No funcionará. Es hora de hablar. Francamente. La mañana de mayo era tan calurosa como el verano. El aire, perfumado por flores de lilas, entraba por la ventana entreabierta de mi oficina en el centro diálogo. Sobre la mesa, la carpeta con las pruebas del engaño que había puesto mi vida patas arriba. No dormí en toda la noche, reviviendo mentalmente el enfrentamiento que vendría. La tormenta de ira del día anterior se había convertido en una fría determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Llamo al administrador. Cancele todas mis citas de hoy, por favor. Tengo un asunto urgente. La oficina del Tech Center me recibió con la misma opulencia estéril de siempre, la misma recepcionista amigable detrás del mostrador, las mismas revistas brillantes en la mesa de espera, el mismo olor a colonia cara en el aire. Necesito hablar con Dmitri Andreyevich Sobolev, dijo, esforzándose en que su voz sonara tranquila y firme. ¿Tienes una cita?, sonrió la chica rutinariamente. No. Pero estoy seguro de que me dedicará tiempo. Dígales que usted es Anna Viktorovna Petrova, directora del Centro de Diálogo. Algo en mi tono la hizo levantar el teléfono sin dudarlo. Después de una breve conversación, ella asintió. El señor Sobolev lo recibirá. Tercer piso. Sala de espera. En la antesala no tuve que esperar. La secretaria me llevó inmediatamente a la gran oficina. Sobolev estaba junto a la ventana contemplando el panorama de la ciudad. Cuando escuchó que se abría la puerta, se dio la vuelta. Su rostro traicionó un destello de presentimiento. Anna Viktorovna dio un paso delante de mí y me tendió la mano. ¡Qué agradable sorpresa! Ignoré el gesto y coloqué la carpeta sobre la mesa. Dudo que sea una sorpresa. Después de todo, debes haber sabido que, tarde o temprano, descubriría la verdad. Se quedó helado. Bajó la mano. En los ojos, un destello de comprensión. ¿Entonces te enteraste? Sí. Abrí la carpeta. Fondo Nuevas Oportunidades. Tu viejo amigo Karpov. Financiación a través de sus empresas. Toda esta ingeniería solo para que no me diera cuenta de que a mis espaldas estabas tú. Sobolev se sentó en el sofá y me hizo un gesto para que me sentara en el sillón frente a él. ¿Y qué piensas hacer ahora? Cierra el centro, respondí quedándome de pie. No puedo seguir sabiendo que todo esto es tu folleto. Limosna, repitió, sacudiendo la cabeza. No, Anna Viktorovna. Esto es un negocio. No mientas. Al menos ahora. Mi voz tembló de amargura. ¿Qué negocio? ¿Qué beneficio obtiene el propietario de una cadena de centros de automóviles con un curso de idiomas? Él sonrió inesperadamente. Asterisco, lo más directo posible. No entendí. Siéntate, por favor, me pidió. Va a ser una larga conversación. Finalmente me dejé caer en el sillón, sin quitarle los ojos de encima, desconfiada. ¿Recuerdas nuestra conversación en la tienda de materiales de construcción? Empezó a decir Sobolev. Dijiste que la verdadera educación no está en el diploma, sino en cómo una persona trata a los demás, cómo piensa, cómo resuelve los problemas. Esas palabras nunca salieron de mi cabeza. Se levantó y empezó a caminar por la oficina, como si organizara sus ideas. Empecé a leer libros, primero sobre psicología de la comunicación, luego sobre pedagogía, luego sobre sistemas. Comencé a estudiar sistemas educativos en diferentes países y entendí algo fundamental: la educación no es solo un conjunto de habilidades o conocimientos acumulados. Es lo que moldea al ser humano, sus valores, su visión del mundo. Sobolev se detuvo junto a la estantería y pasó los dedos por los lomos encuadernados, como si buscara en las páginas la confirmación de sus palabras. A lo largo de mi vida me he cruzado con mucha gente, continuó sin volverse. Rico, influyente, exitoso en los negocios. Pero eran raros los que poseían una auténtica dignidad interior. Personas que no se doblegan ante las circunstancias, que se mantienen fieles a sí mismas incluso cuando no les conviene. Que no negocia sus principios por conveniencia. Se volvió hacia mí y sus ojos, antes calculadores, ahora sinceros, parecieron buscar algo en mi rostro. Me mostraste cuál es esta dignidad.
Ese día en el café cuando rechazaste mi dinero. Y luego cuando prefirió la lucha diaria a la humillación de aceptar la ayuda de quienes la habían lastimado. Fue entonces cuando pensé, ¿y si personas como tú tuvieran la oportunidad de influir en la próxima generación? No solo enseñar un idioma, sino transmitir esa columna vertebral que llevas dentro. Escuché en silencio sintiendo que mi resistencia inicial se disolvía ante argumentos tan bien estructurados. No eran palabras vacías, había en ellos el peso de una larga y honesta reflexión. Por eso creé esta estructura con el fondo, continuó, volviendo a sentarse frente a mí. No por lástima ni por vanidad, sino darle una plataforma donde sus ideas pudieran florecer. Donde se pudiera formar no solo a estudiantes, sino a personas. ¿Y sabes lo que descubrí? Sus labios mostraron una breve sonrisa. Funciona. Leí declaraciones de padres, vi a esos jóvenes en clases abiertas. No solo están aprendiendo inglés, están aprendiendo a pensar de manera diferente. ¿Por qué yo? Pregunté, mi voz casi un susurro. ¿Por qué toda esta teatralidad? ¿Por qué no viniste directamente y propusiste una asociación, como lo haces ahora? Sobolev apoyó los codos sobre la mesa con los dedos entrelazados. Sus ojos no dejaron los míos ni por un segundo. ¿Por qué no lo habrías aceptado? No por mi parte, después de todo lo que pasó. Y no podía permitir que su talento se perdiera detrás del mostrador de una papelería por mi error. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Sus palabras sonaron ciertas, pero la amargura de la traición todavía ardía en algún lugar de mi pecho. Aún así, no puedo quedarme en el centro, dije, después de un largo momento. No en estas condiciones. No con una mentira como fundamento. ¿Qué condiciones serían aceptables? Preguntó sorprendiéndome con la prontitud de su respuesta. Me detuve a reflexionar. Abandonar todo lo que habíamos construido en las últimas semanas, los estudiantes que ya se habían encariñado con nosotros, los profesores que creían en el proyecto, la posibilidad de realizar el sueño que llevaba desde mi época universitaria. La idea dolía como un corte profundo. Solo acepto una cosa, respondí midiendo cada palabra. Transparencia absoluta. Te conviertes en inversor oficial del centro. Sin fondos anónimos, sin testaferros. Todo abierto, todo claro. Él asintió sin dudarlo. Aceptado. ¿Qué otra cosa? Te devolveré el dinero invertido, continué con la voz firme a pesar del nudo en la garganta. A plazos con parte de los ingresos del centro. Digamos. 10% mensual. Me llevará años, pero pagaré cada centavo. No es necesario, dijo con una leve sonrisa. Considero que esto es una inversión, no un favor. Pero si para usted es una cuestión de principios, está bien. Respiré hondo ante la última condición, la más difícil de todas. Y sin implicación personal. Solo relaciones profesionales. Somos socios comerciales, nada más. Algo parecido a una sombra de decepción cruzó su rostro, pero desapareció tan rápidamente que comencé a dudar de si lo había visto. Extendió la mano sobre la mesa con la palma abierta. Como usted dice, Anna Viktorovna. Exclusivamente profesionales. Esta vez le estreché la mano. Era cálida y firme. El apretón selló no solo un acuerdo, sino el comienzo de algo que todavía no podía definir. Partido hecho, Dmitri Andreyevich. El verano transcurrió en un torbellino de actividad. El centro diálogo estaba funcionando a todo trapo, con listas de espera incluso durante las vacaciones escolares. Tuvimos que contratar 2 profesores más y ampliar el espacio, alquilando la sala de al lado. Sobolev cumplió su palabra, se rehicieron los documentos, el nuevo fondo de educación abandonó oficialmente la empresa y su empresa ocupó su lugar. Incluso Karpov vino a disculparse personalmente conmigo por su papel en la farsa y, para mi sorpresa, resultó ser un hombre agradable, con quien terminé desarrollando una relación de respeto mutuo. Dmitri Andreyevich no interfería en el día a día del centro. Se limitó a monitorear los resultados mediante informes o llamadas esporádicas, siempre a través de sus asistentes. Hasta que un día sucedió algo inesperado, se matriculó en el curso de inglés de negocios. Siempre quise mejorar el idioma, explicó cuando nos cruzamos en el pasillo. Y aquí tengo la oportunidad de aprender de los mejores.
Sonreí, pero por dentro se apoderó de una tensión incómoda. La idea de pasar horas a solas con él discutiendo gramática y pronunciación, me despertaba una extraña mezcla de ansiedad y algo más que me negaba a nombrar. Se lo enviaré a Elena Sergeyevna, dijo manteniendo un tono profesional. Se especializa en inglés para ejecutivos y tiene amplia experiencia con empresarios. Un destello de frustración cruzó su mirada, pero se limitó a asentir. Como el director crea conveniente. Y así quedó. Nuestros contactos se limitaron a reuniones formales, discusiones sobre finanzas, estrategias de expansión, campañas de marketing. Intercambiábamos sonrisas educadas y frases formales. Para un observador externo, nuestra relación parecía perfecta. Pero dentro de mí seguía habiendo una sensación de incompletitud, como si algo hubiera quedado suspendido en el aire entre nosotros, sin jamás resolverse. Incluso las interacciones de Sobolev con Kirill siguieron un patrón inesperado. Se conocieron por casualidad en un evento en el centro y, para mi sorpresa, descubrieron una afinidad inmediata. Resultó que Dmitri Andreyevich tenía un interés genuino en la programación, un pasatiempo que había estado cultivando en los últimos tiempos. Él y mi hijo podrían pasar horas discutiendo sobre algoritmos, lenguajes informáticos o innovaciones tecnológicas. Mamá, Dmitri Andreyevich me invitó el sábado a una feria de robótica, anunció Kirill una noche durante la cena. ¿Puedo ir? Me quedé allí paralizado con el tenedor en el aire. Te invitó sin consultarme primero. ¿Por qué? Kirill frunció el ceño, sinceramente confundido. Es un tipo genial, sabe todo sobre robots. Dijo que su centro técnico implementará sistemas de diagnóstico robótico. Sería increíble verlo de cerca. Suspiré tratando de encontrar las palabras adecuadas. No se trata de robots, hijo. Es solo que nuestras relaciones con él son complicadas. Kirill me miró con una perspicacia que no esperaba de un adolescente. Mamá, no soy una niña. Sé que es ese hombre del café que luego causó problemas en tu escuela. Pero él arregló todo, ¿no? El centro, su trabajo, mi ordenador. Todo esto existe gracias a él. No es del todo así, corregí. El centro funciona gracias a nuestro trabajo y le devuelvo el dinero que invirtió. Aún así, insistió Kirill, con la terquedad propia de su edad. Está intentando arreglar las cosas. ¿No podemos darle una oportunidad? Otro suspiro, esta vez más largo. Él está bien. Puedes irte. Pero ten cuidado y no compartas datos personales sobre nosotros, ¿vale? El rostro de Kirill se iluminó. Gracias, mamá. No te preocupes, tendré cuidado. Cuando regresó de la feria, mi hijo estaba eufórico, sus ojos brillaban con el entusiasmo de quien ha vivido algo extraordinario. Mamá, no tienes idea. Había robots que hacían de todo. Incluso se podían leer las emociones en las expresiones faciales. Y Dmitri Andreyevich me presentó al creador, quien me dejó programar una nueva emoción en el sistema. Escuché su emocionado informe con una extraña mezcla de orgullo y envidia. No, no fue así. Fue la aguda conciencia de que Sobolev estaba ofreciendo a Kirill oportunidades que yo no podía darle, puertas a un mundo de tecnología avanzada, contactos con personas inspiradoras. Una parte de mí todavía sospechaba, otro, sin embargo, no podía dejar de reconocer esa generosidad. Pasaron los meses. El centro prosperó, creció el número de estudiantes, abrimos sucursales en ciudades vecinas. Me lancé a trabajar con una pasión que iba más allá del sustento. Era pura satisfacción. Kirill, por su parte, sorprendía cada día, especialmente en matemáticas y programación, áreas en las que la contribución de Sobolev a este progreso fue innegable, especialmente en el caso de Kirill. Las conversaciones con él despertaron en mi hijo una pasión por la lógica y la innovación que nunca hubiera imaginado. Pero mientras su vida profesional florecía, su vida personal permaneció vacía. Después del divorcio, no busqué nuevas relaciones, y ahora menos aún. No por falta de oportunidades, sino por falta de tiempo, de voluntad, o quizás por un profundo cansancio de las complejidades emocionales. ¿Estaba demasiado cansado para arriesgarme? ¿O simplemente tenías miedo de repetir viejos dolores? O quién sabe, todavía no había encontrado a alguien capaz de romper la armadura que, sin darse cuenta, había construido alrededor de su corazón.
Fue en noviembre, casi 6 meses después de aquel diálogo en su despacho, cuando nos volvimos a encontrar por casualidad en una cena benéfica en la ciudad. Estuve allí con el equipo de diálogo, invitados como socios del evento. Él como uno de los principales patrocinadores. Con una copa de champán en cada mano, Sobolev se acercó con un discreto gesto. Buenas noches, Anna Viktorovna. Permítame. Acepté el vaso y nos alejamos hacia el gran ventanal, desde donde podíamos ver la ciudad iluminada por las luces navideñas. ¿Cómo van las cosas en el centro?, preguntó con un tono que mezclaba genuina curiosidad y cortesía. Ya sabes, respondí sonriendo. Recibir informes mensuales. Conozco los números, asintió con un leve movimiento de cabeza. Pero no sé si estás satisfecho con cómo ha resultado todo. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Quedaste satisfecho? Profesionalmente, sin duda. Económicamente, más que nunca. Pero había algo que persistía, una sensación de falta de plenitud, como si aún hubiera que pasar una página. En general, sí, respondí con cautela. ¿Y yo?, preguntó con una sonrisa que no era ni desafiante ni sumisa. Mis inversiones se amortizan solas. Más que eso, admití. No se trata solo de dinero, dijo, después de un breve silencio. En estos meses me he replanteado muchas cosas. Noté el cambio. Kirill me había hablado de sus conversaciones, de las exposiciones a las que asistieron juntos, de la ayuda que Sobolev le había prestado con el proyecto informático. Gracias por eso, dije sinceramente. De nada, respondió mirándome con una intensidad inusual en él. Kirill es un joven extraordinario. Testarudo y con principios como alguien que conozco. No pude evitar sonreír. Heredó la terquedad de su padre. El resto, bueno, supongo que ese es mi legado. ¿Por alegría o por tristeza?, preguntó con un tono que no dejaba claro si era una broma o una reflexión. Sin duda, de alegría, dijo serio. Cualidades como estas son raras hoy en día. Nos sentamos en silencio por un momento, observando la ciudad brillar más allá del cristal. Luego de repente bajó la voz casi confidencialmente. Anna Viktorovna, ¿crees que la gente realmente puede cambiar? ¿O llevamos para siempre lo que una vez fuimos? La pregunta me hizo detenerme. No fue sencillo, especialmente para él, considerando todo lo que habíamos pasado. Creo que pueden, respondí después de unos segundos. Pero no instantáneamente ni completamente. Es un camino largo con paradas, contratiempos. A veces los errores del pasado se quedan con nosotros como cicatrices. Recordatorios de lo que fuimos y lo que ya no queremos ser. Él asintió como si mis palabras hicieran eco de algo que ya había pensado. En estos meses he entendido mucho de mí, de las personas, de lo que realmente importa, confesó tras una pausa. Y quería agradecerte por la lección de dignidad que me diste. Algo dentro de mí se estremeció como el hielo que comienza a derretirse con la primera brisa de la primavera. Te lo agradezco, respondí en voz baja. Por no dejarme desmoronar. Por esta oportunidad de hacer lo que amo. Por todo lo que hiciste por Kirill. Nuestras miradas se encontraron y por primera vez en mucho tiempo no hubo máscaras ni formalidades. Vi algo en sus ojos que hizo que mi corazón diera un vuelco, algo frágil, casi imperceptible, pero real. Sin embargo, el momento era demasiado delicado, demasiado incierto, y fui yo quien rompió el contacto bajando la mirada. Me tengo que ir, dijo, terminando el champán. Mañana es día de trabajo. Por supuesto, estuvo de acuerdo, asintiendo. Hasta pronto, Anna Viktorovna. Hasta pronto, Dmitri Andreyevich. De camino a casa, en el taxi que se deslizaba por las calles iluminadas, no podía dejar de pensar en aquella conversación. Qué extraña era la vida, a partir del conflicto y la humillación había surgido algo valioso. Un hombre que me había lastimado se había convertido de algún modo en parte de mi reconstrucción. No éramos cercanos, y tal vez nunca lo seremos. Había demasiadas cosas sin decir entre nosotros, cicatrices demasiado profundas. Pero algo había cambiado. En eso. En mí. Entre nosotros. Kirill ya estaba dormido cuando llegué. Abrí la puerta de su habitación y lo observé, tranquilo, casi un hombre de 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo?
La vida no siempre ofrece segundas oportunidades, pero siempre enseña. Y me di cuenta de que lo más importante era no olvidar estas lecciones. Cerré la puerta con cuidado y me acerqué a la ventana de la sala. La nieve caída durante el día brillaba bajo las farolas, como cristales esparcidos por el suelo. Un nuevo día. Un nuevo mes. Una página nueva, no perfecta como todo en este mundo, pero sí mía. Y quizás esa fue la mayor victoria. Las noches de invierno en Tula siempre han tenido su propio encanto, la nieve profunda, los patrones de escarcha en las ventanas, ese silencio casi musical que solo el frío intenso puede crear. Noviembre había dado paso a diciembre, y con él llegó el momento de cerrar el año. Sentado en mi oficina de diálogo hojeaba documentos, aunque mi mente estaba lejos de los papeles. Afuera los copos caían lentamente y reviví todo lo sucedido durante ese periodo, la humillación en el café, el conflicto en la escuela, el despido, la desesperación, la propuesta inesperada, la traición descubierta y luego la reconstrucción. 9 meses. Como un embarazo. Como si del dolor y las dudas hubiera nacido una nueva versión de mí. La mujer que ahora me miraba en el espejo era más fuerte que la que había llorado sobre los billetes esparcidos sobre la mesa de la cocina, sin saber cómo pagar sus gastos. Más sabio que el que había dimitido impetuosamente sin pensar en las consecuencias. Más sereno que aquel que hervía de rabia al descubrir la mentira de Sobolev. Pasé los dedos por la cubierta brillante de un folleto central, donde aparecía mi foto junto a un mensaje de bienvenida. Diálogo ya no era solo un proyecto local, tenía 4 sedes, 40 profesores y más de 600 estudiantes. Nos preparamos para ENEM, para exámenes internacionales, impartimos cursos corporativos, organizamos clubes de idiomas para niños y adultos. ¿Quién hubiera pensado en febrero, cuando servía platos en Rodnik, que a finales de año estaría al frente de una empresa como esta? La vida, de hecho, tenía el don de sorprender. El teléfono sobre la mesa sonó suavemente. Un mensaje de Dmitri Andreyevich. Anna Viktorovna, los documentos para el nuevo espacio están listos. Si te conviene, puedo entregártelos mañana después del almuerzo. Saludos cordiales de. Sonrisa. Nuestra relación siguió siendo profesional, contenida, con un toque de algo no dicho. Pero después de ese diálogo en la cena benéfica, algo había cambiado. No éramos amigos ni había ningún romance, pero entre nosotros se había establecido un entendimiento singular, como si 2 sobrevivientes de la misma tormenta finalmente hubieran reconocido el valor del otro. Todavía asistía a clases con Elena Sergeyevna 2 veces por semana. Seguía hablando con Kirill, abriéndome puertas a un mundo que apenas podía vislumbrar. Seguía siendo el inversor oficial del centro y recibía su beneficio del 10%. Pero ahora, cuando nuestras miradas se encontraron, había algo diferente en la forma en que me miraba, respeto, tal vez incluso admiración, y una calidez que no había existido antes. Confieso que a veces me sorprendía preguntándome, ¿y si? ¿Y si permitiéramos que nuestra relación fuera más allá de los límites profesionales? ¿Y si le diéramos una oportunidad a esa extraña atracción que, de vez en cuando, parecía flotar entre nosotros? Pero siempre me detuvo. Había pasado demasiada agua por debajo del puente. La herida de aquella primera humillación, aunque curada, todavía dolía al tacto. Y después de todo, algunas cicatrices no deben reabrirse. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana. La plaza central de Tula ya estaba decorada para el año nuevo, luces intermitentes, un árbol enorme, esculturas de hielo que reflejaban la luz de las farolas. La gente pasaba corriendo envuelta en abrigos y bufandas, mientras yo, en mi cálida oficina, me daba cuenta de cuánto había cambiado todo ese año. Cuánto había cambiado yo mismo ese año. Aprendí a aceptar ayuda sin perder el respeto por mí misma. Aprendí a distinguir la lástima del deseo genuino de apoyar. Aprendí a ver no solo el blanco y el negro, sino todos los matices entre ellos. Y Dmitri, él también había cambiado. Ese hombre arrogante y seguro de sí mismo que conocí en el café era cosa del pasado. Ahora era alguien capaz de reconocer sus errores, corregirlos y aprender de ellos. Alguien que había descubierto en sí mismo no solo el deseo de ganar dinero, sino también el de transformar el mundo para mejor. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue un mensaje de Kirill. Mamá, estoy con Dmitri Andreyevich en el Parque Tecnológico. Tiene una increíble presentación de una nueva plataforma educativa.
¿Puedo quedarme hasta las 8? Por supuesto, pero no llegues tarde a la cena de la abuela, le respondí. Luego vacilé y agregué, dame un abrazo a Dmitri Andreevich, hijo mío. Había crecido mucho ese año. No solo en altura, sino en confianza. Ya no se avergonzaba de mí ni de mi trabajo, al contrario, estaba orgulloso. Sus notas mejoraron, sobre todo en ciencias exactas, área por la que siempre estuvo inclinado. Recientemente obtuvo el segundo lugar en la Olimpiada Municipal de Ti y vi el brillo en sus ojos cuando habló de los problemas que había resuelto. Pasé mucho tiempo con Sobolev, en exposiciones, en el parque tecnológico y a veces, incluso en la oficina de TechCenter Plus. No me opuse. Independientemente de lo que había sucedido entre Dmitri y yo, Kirill necesitaba un modelo masculino, un mentor que pudiera abrir puertas que yo nunca pude. Y estaba agradecido a Sobolev por esa implicación, por su sincero interés en mi hijo, por tratarlo no como al hijo de ex socio comercial. ¿Mujer que alguna vez ofendió? ¿Objeto de sentimientos tácitos? No importó. Lo esencial era que veía a Kirill como un individuo y lo respetaba. Volví a la mesa, organicé los documentos en una carpeta. La jornada laboral estaba llegando a su fin y en casa me esperaban las tareas domésticas, cena, limpieza, ropa para lavar. La vida ordinaria de una mujer corriente. Pero ahora esa vida tenía propósito, dignidad y estabilidad financiera. Cada mes aparto una pequeña cantidad en una cuenta, acumulando dinero para algún día comprar la parte del centro de idiomas que pertenece a Sobolev. Era un objetivo más simbólico que realista, en la práctica, llevaría décadas. Pero el simple hecho de trabajar por esto me dio fuerza y seguridad. Mi libertad, mi independencia, valían más que nada. En la recepción me encontré con Svetlana, nuestra eficiente administradora. Anna Viktorovna, mañana a las 3 horas llega una delegación de Riazán. Quieren conocer nuestro modelo para abrir una sucursal allí. ¿Podrías prepararles una presentación y materiales? Por supuesto. Y pida un café para 10 personas, por favor. Ya está todo organizado, sonrió. Ah, y llamó Dmitri Andreevich. Pidió informarme que envió el borrador del acuerdo con el nuevo patrocinador por correo electrónico. Gracias, Svetlana. Que tenga un buen fin de semana. Afuera, el aire frío resultaba tonificante. Respiré hondo, me apreté más el abrigo y me dirigí a la parada del autobús. Quizás algún día tendría coche, pero por ahora prefería el transporte público. La economía seguía siendo parte de mi rutina, aunque no con la misma urgencia que antes. En casa lo primero que hice fue subir la temperatura de la calefacción. Durante los últimos días el apartamento ha estado más frío de lo habitual. Luego entré en la habitación de Kirill, hice la cama y recogí la ropa esparcida por el suelo. Adolescente. ¿Qué esperar? Sobre el escritorio nos llamó la atención una foto enmarcada, nosotros tres, Dmitri, Kirill y yo, en una feria de robótica. Hijo mío, radiante entre los dos. Sobolev y yo estábamos a una distancia respetuosa, sonriendo pero sin tocarnos. Dos adultos al lado de un niño. Pasé los dedos por el marco con cuidado. Una extraña punzada en el pecho, no de dolor, no de arrepentimiento, sino de clara melancolía. Por algo que no existió, que podría haber existido, pero probablemente nunca existiría. En la cocina preparé té y saqué los ingredientes del frigorífico para la cena. Tarareando suavemente comencé a cocinar. Acciones sencillas, cotidianas, pero llenas de una calidez que antes me parecía lejana. Estaba pensando en Centro Dialogue, en mis alumnos, en los planes para el próximo año, la apertura de la nueva sucursal en enero, el campamento de idiomas en verano, la conferencia para profesores de inglés a la que me habían invitado a hablar. Y me di cuenta de que no era feliz con esa felicidad ligera e intransigente de la juventud, ni con el éxtasis de la pasión, sino con una felicidad madura y conquistada. La felicidad de una mujer que sabe lo que vale, que ha pasado por pruebas y ha salido fortalecida, que no es perfecta como su vida, pero que acepta esa imperfección y encuentra en ella una belleza única. Sonó el teléfono. Era Dmitri Andreevich. Buenas noches, Anna Viktorovna. Su voz sonaba inusualmente cálida. Perdón por llamar tan tarde. Solo quería hacerte saber que Kirill y yo ya vamos a salir. Llegamos a tu casa en 20 minutos. Gracias por hacérmelo saber, respondí.
¿Cómo estuvo todo? Excelente. Su hijo tiene un talento extraordinario para la programación. ¿Sabes lo que hizo hoy? Y Sobolev, con genuina admiración, habló de un algoritmo que Kirill había perfeccionado, de la presentación en la que el niño había hecho la pregunta más inteligente del público, de los elogios del director del parque tecnológico. Escuché y una oleada de orgullo me calentó por dentro. Mi hijo. Mi chico inteligente y talentoso. A pesar de todo, el divorcio, las dificultades financieras, cada contratiempo, se volvió fuerte, sabio y completo. Quizás este haya sido mi mayor triunfo. Creo que vale la pena inscribirlo en un curso de programación, concluyó Dimitri. Si no te importa, puedo buscar las mejores opciones. No me importa, respondí. Gracias por preocuparte por él. Hubo una pausa. Tanto tiempo que pensé que la conexión se había cortado. Pero luego volvió a hablar, con una vacilación casi tímida. Anna Viktorovna. Hace tiempo que quería preguntarte, ¿no te gustaría cenar conmigo alguna vez? Solo para hablar, no importa el trabajo. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba eso. ¿O lo esperabas? Quizás en el fondo siempre supe que esa extraña conexión entre nosotros requeriría un resultado, evolucionar hacia algo nuevo o terminar para siempre. Miré por la ventana la ciudad cubierta de nieve, las farolas, la gente que corría a casa. Pensé en cómo la vida teje caminos impredecibles, cómo los conflictos pueden generar respeto, cómo aquellos que nos lastiman pueden convertirse en parte de nuestra curación. Ya sabes, Dmitri Andreyevich, dijo finalmente, primero terminemos con nuestros asuntos profesionales, abrir la nueva sucursal, cerrar el trato con el patrocinador. Luego ya veremos. Escuché un tono de decepción en su voz, pero también de respeto. Esperaré. Cuando colgamos, me quedé junto a la ventana durante mucho tiempo, observando cómo caían lentamente los copos de nieve y reflexionando sobre cuánto había cambiado todo ese año, en mí, en el mundo que nos rodeaba. No sabía lo que me deparaba el futuro. Si algún día me atrevería a aceptar esa cena. Si esa historia tendría un nuevo capítulo. Pero por primera vez en mucho tiempo la incertidumbre no me asustó. Después de todo, ya había aprendido que incluso las cicatrices más profundas pueden convertirse en mapas de lugares que nunca imaginamos que visitaríamos. Podré dejar de lado las heridas del pasado de una vez por todas. Encontraré la fuerza para construir nuevos vínculos complejos, ambiguos, con alguien que una vez me lastimó, pero luego se dedicó a curar esas heridas. No tenía respuestas. Solo una certeza inquebrantable: cualquier cosa que se me presente, lo enfrentaré de frente. Porque el año me había enseñado una lección que nunca olvidaría: la dignidad no se mide por cuentas bancarias, títulos o la aprobación de otras personas. Consiste en permanecer fiel a uno mismo, a los propios valores, a la verdad que late en nuestro interior. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. La puerta principal se cerró de golpe. Era Kirill de vuelta. Escuché sus pasos apresurados en el pasillo y en cuestión de segundos irrumpió en la cocina, con las mejillas enrojecidas por el frío y los ojos brillando como faros. Mamá, no tienes idea de lo que pasó hoy. Mientras él, sin aliento por el entusiasmo, hablaba de la presentación, las ideas que defendía, los elogios de importantes expertos, yo lo observaba con una mezcla de amor y orgullo, y entendí que, sin importar lo que me pasara, sin importar cómo se desarrollara mi vida personal, ya poseía un tesoro invaluable, mi hijo. Para él, cada prueba valió la pena. Y el profesor Dmitrievich dijo que podía intentar ir a la universidad en Moscú. Concluyó Kirill, sirviéndose un poco de té. Que tengo todo el potencial. Imagínese. Me lo imagino, sonríe. Siempre supe que eras especial. Se sonrojó, pero estaba claro cuánto le calentaron esas palabras. Ah, madre, todo esto es por tu culpa. Siempre creíste en mí, incluso cuando dudaba de mí mismo. Lo abracé sintiendo cómo había crecido, casi mi altura ahora. Pronto sería adulto, se iría a estudiar, comenzaría su propia vida. ¿Y yo? El centro comunitario, el trabajo, el hogar. Todo esto estuvo bien. Todo esto dio sentido a mis días. Pero había noches de invierno como esta, con la nieve cayendo afuera, en las que ansiaba algo más, el calor de una presencia a mi lado, alguien con quien pudiera sentarme en silencio, observando las llamas de la chimenea, sin necesidad de llenar los vacíos con palabras.
Quizás algún día aceptaría la cena que Dmitri me había propuesto. Tal vez encontraría el valor para empezar de cero, sin resentimiento, sin prejuicios, sin miedo a exponerme de nuevo. O tal vez no. Quizás nuestros caminos fueron paralelos, cercanos, pero nunca realmente entrelazados. Y eso también estaría bien. Porque ya había conquistado lo esencial, la lección de dignidad que le di a él y sobre todo, a mí mismo. Mamá, ¿qué hay para cenar? Kirill se asomó a la sartén. Vaya, mi borsch favorito. Pasé mi mano por su cabello, revolviéndolo cariñosamente. Entonces cuéntame más. ¿Qué pasó en esta presentación? ¿Qué algoritmo modificaste? Mientras escuchaba su animado informe pensé, esto es felicidad. No fue en las relaciones perfectas, en las cenas románticas, en las promesas o declaraciones. Estaba allí, en el hijo que compartía sus victorias, en el olor a borscht recién hecho que impregnaba la casa, en el trabajo que aportaba no solo sustento sino también plenitud. Tuve ese sentimiento indescriptible de integridad, cuando sabes que estás en el camino correcto. La vida continuó. Imperfecto, desafiante, a veces confuso, pero mío. Y estaba dispuesta a vivirlo día tras día, aceptando todo lo que traía, los dolores y las alegrías, los miedos y el coraje, con la dignidad que ahora vivía dentro de mí como una segunda piel.